en el primer seminario me tocó hablar de Hugo Chávez, maestro de escuela. Y para mí Hugo Chávez siempre ha sido maestro de escuela. Yo no pienso que es el comandante supremo, ni es el eterno, sino el maestro de escuela Hugo Chávez, el maestro, nuestro maestro, que transformó este país y lo convirtió en un antes, un hito. O sea, Hugo Chávez es un hito, hay un antes y un después. Y la última trabajo que tuve, porque él nos dijo una cosa, que yo soy utility. El último trabajo que yo tuve, la única participación con los docentes, fue un trabajo que hice en educación primaria e inicial, invitada por la viceministra de Educación Primaria e Inicial y también de la modalidad de especialidad especial, de la modalidad especial. Entonces yo trabajé también con Hugo Chávez maestro, pero trabajé con 3 autores: Paulo Freire, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Hugo Chávez. Y trabajé con la infancia de los 3, porque son maestros desde que son niños. ¿Cómo surge el maestro Hugo Chávez? ¿Cómo surge el maestro Freire? ¿Cómo surge el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa? Entonces hice una combinación entre los 3. Entonces yo creo que los maestros salieron de ese encuentro con Hugo Chávez, con Freire y con Luis Beltrán bien agradados por las demostraciones de afecto que me dieron. Yo no te merecía el afecto lo merecen ellos 3. Me dijeron que yo tenía que hablar aquí, esas fueron las instrucciones. Hago una denuncia, ¿no? Como la otra vez la hice, ¿no? Que me dieron hace 2 días que yo tenía que hablar. ¿Te acuerdas que yo les dije eso? Que yo tenía que hablar de algunas características de la colección bicentenaria. Y tenía que hablar también del español de Venezuela y algunas cosas de lengua. Y yo le pregunto a Rodolfo al entrar y me dice, bueno, usted, Rodolfo, voy a hablar de esto y esto. Usted habla de eso y de lo que le dé la gana. Entonces estoy autorizada a hablar de lo que me dé la gana. Palabras textuales. Bueno. Él habló ya mucho de la colección bicentenaria, Rodolfo, y la importancia que tiene la colección bicentenaria. Ahora, ¿quiénes integraron la colección bicentenaria? Bueno, gente muy valiosa dentro de la educación, a lo mejor la menos importante soy yo, pero gente que tenía muchas características importantes, en el sentido de que son maestros de escuela, muchos maestros de escuela con una gran trayectoria en el país, como América Bracho, Ángela Calzadilla, y también gente que tiene un potencial, pero son gente joven, y también maestros de escuela, maestros que están trabajando en el aula. Entonces eso fue muy importante, porque dentro de la colección se hizo, primeramente nosotros constituíamos tanta gente que nombró Rodolfo, ese equipo era un colectivo, era una comuna. Entonces, eso fue importante ver, por ejemplo, ustedes ven que estoy yo, pero aquí está al lado mío, una persona que es Gracia, hermosa, joven. Está por allí otra de la colección Bicentenario, con la misma característica, pero había muchachas jóvenes que estaban en todas las áreas, o gente más joven todavía. Entonces, eso fue importante porque es el trabajo de una generación que tiene toda una experiencia de vida en la educación venezolana, nunca ha dejado de ser maestro de escuela, una generación intermedia y una generación de jóvenes, de gente que se está formando, de gente que está en el aula trabajando. Y eso entonces es la visión que da cuando uno lee todos los libros y ve las características de la colección bicentenaria. Entonces, ¿sabe? Eso se refleja en la colección, se refleja en los libros. Y otra cosa, fueron producto de una investigación y de una discusión colectiva. Cada área trabajó en forma
discutiendo, analizando. Todo el mundo colabora. Así que eso no es que aquí trabaja la profesora Minelli, sino este es el trabajo de un equipo. Tan importante el trabajo de equipo para la investigación. No se concibe actualmente un grupo, la investigación como una persona, un investigador trabajando sobre un tema determinado. No se concibe la investigación así. La investigación tiene que ser en equipo. Y ustedes en cada uno de sus estados tienen que formar colectivos y formar equipos. O sea que el trabajo de equipo es fundamental. Ahora, ¿cuáles son las características? Ya, por ejemplo, Rodolfo habló de la importancia social. Y ya sabemos quién promovió la publicación de los libros. Yo digo, por ejemplo, ¿quién fue la persona que habló por primera vez de que se publicaron los libros de texto para los niños más pobres y fueran gratuitos? Fue un señor que se llama Luis Beltrán Prieto Figueroa, en el año 1948. Inclusive cuenta Prieto que hubo una partida después, en la otra etapa, después de la dictadura de Pérez Jiménez, que se asignó una partida para publicar los libros de texto. La partida fue utilizada para otros fines, ¿verdad? Y Prieto siempre se quejó de eso. Y se quejó como miembro de la Academia de la Lengua. Cuando estaba en la incorporación del profesor Luis Quiroga Torrealba, él fue quien lo recibió en la Academia. Y una de las cosas que dice es que eso fue un sueño que no pudo cumplir. Entonces, ¿quién hizo realidad el sueño de Prieto? Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías. Yo que soy amiga de Prieto, vicepresidenta de la Fundación Luis Beltrán Prieto Figueroa, yo, bueno, me sentó feliz cuando a mí me llamaron a colaborar, porque primeramente porque era Hugo Chávez, porque era la revolución, y eran por los niños de este país, y por los niños más humildes, y también porque se hacía realidad el sueño de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Entonces, eso es bueno que se sepa, y se valore también a Luis Beltrán, y Luis Beltrán fue gran amigo. Chávez fue admirador de Prieto. Y fíjense ustedes que aparece en lo que es ley, el plan de la patria. Aparece Luis Beltrán. Cuando Chávez habla de la juventud, parafrasea un libro de Prieto que es Empínate, joven. O joven, empínate. Entonces eso es una cuestión que había una relación, bueno, y no puedo decir otras cosas, entre Chávez y Luis Beltrán Prieto Figueroa, ¿verdad? Por eso para mí fue tan fácil hacer entonces el trabajo sobre Prieto, Chávez, Freire como maestro de escuela. ¿Cuáles son las características de esos libros de la colección bicentenaria? Claro, yo no he podido leer los libros de la colección bicentenaria todos, porque es imposible. Hemos discutido, hemos hablado, pero yo simplemente leí las orientaciones que tienen los libros. Entonces pude compilar cuáles serían las características fundamentales de los libros de la colección bicentenaria. Entonces, ¿cuáles son los principios que orientan los libros de la colección bicentenaria en su totalidad? Están concebidos pensando en el alumno y también en el docente y la docente, para facilitarles caminos pedagógicos, para que juntos en la interacción comunicativa, en las diferentes experiencias de aprendizaje, mediante un proceso crítico y creador, los transformen, los conviertan en un producto colectivo. Por lo tanto, no pretenden ser una camisa de fuerza, ni texto único, sino acompañantes solidarios de la acción pedagógica. Porque se ha hablado mucho que son textos únicos y que promocionamos el texto único, nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. Promueven la creatividad para buscar el conocimiento nuevo. El impulso de esta creatividad, entre otras cosas, conduce a la investigación. Se concibe que ser investigador es una cualidad inherente al ser humano. En consecuencia, todos podemos realizarla, pero con la convicción de que a investigar se aprende investigando. Como leer se aprende leyendo, como escribir se aprende escribiendo. Los textos en todas las áreas facilitan proyectos de investigación sencillos y prácticos, donde es posible involucrar a toda la comunidad. Se han concebido
en sintonía con el desarrollo biopsicosocial de los niños, las niñas y los jóvenes. Por esta razón, las actividades se realizan siguiendo una progresión acumulativa de los contenidos de aprendizaje. Por eso se va de lo más simple a lo más complejo, generalmente. Se propicia un aprendizaje significativo al tomar en cuenta en el proceso didáctico los conocimientos previos de los estudiantes. Cada uno de ellos ha construido una historia personal fuera de la escuela. Para ello han tenido que dominar muchos sistemas complejos de conocimientos. En consecuencia, la escuela es una confrontación entre lo que ella sabe y lo que la escuela aspira a enseñarle. Esto aplica tanto al aprendizaje social como a los distintos tipos de aprendizaje que la escuela le ofrece. Con Ausubel compartimos, si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Eso es una cosa muy importante desde el punto de vista pedagógico, porque generalmente pensamos que el niño es una tabula rasa. No, señor. Todo niño trae su historia debajo del brazo cuando va a la escuela, así como todo maestro trae su historia cuando va a la escuela. Hay un señor que tiene un libro hermosísimo que se llama De la comunicación al currículo, un inglés, que él dice que así como el maestro tiene un currículo oculto, también el niño tiene un currículo oculto. Entonces nosotros debemos partir siempre de los conocimientos previos que el niño trae, porque nos va a dar grandes sorpresas, grandes sorpresas. A veces un niño de primera grado dice: ¿usted ha oído alguna vez la palabra sílaba? ¿Y qué es la sílaba? Entonces le dice mapa, le dice la sílaba. Entonces uno se cae, y los niños de ahora te responden, te dan respuestas o te hacen preguntas, porque a veces es mucho más importante la pregunta que la respuesta. Yo juzgo más al alumno cuando me pregunta, de las preguntas que me hace, que la respuesta que me da, que puede estar en un libro, puede estar en internet, ¿verdad? Puede haber escuchado, sino la pregunta que me hace, ¿verdad? Entonces es muy importante para nosotros, todos los que trabajamos en la colección bicentenaria, partir de los conocimientos previos que trae el alumno. Se propicia una visión multidisciplinaria del hacer pedagógico mediante un diálogo de saberes entre supervisores, docentes y líderes comunitarios, con el propósito de construir un acompañamiento pedagógico en el proceso de aplicación de la práctica educativa emancipadora dentro y fuera del aula de clases. Se propone entonces una planificación educativa contextualizada en donde se atienda a las particularidades inherentes a la diversidad cultural y lingüística que nos caracteriza como pueblo. Es decir, de los libros de la colección bicentenaria se maneja tanto un enfoque comunicativo funcional como un enfoque geohistórico. Lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Los fenómenos históricos, los grandes pensadores, los grandes escritores, los grandes investigadores se analizan a partir de una visión americanista. Esas son unas características que se dan en todos los libros, ¿verdad? Bueno, eso serían en líneas generales lo que, con un esfuerzo, leyendo las orientaciones, he podido entonces compilar de cuáles son las características de los libros de la colección bicentenaria, las características que nos unen, que nos convierten en una comuna. Ahora bien, voy a hablar entonces un poco del área lengua y literatura. Nosotros entregamos en el Ministerio de Educación un material que se llama Principios que orientan el aprendizaje de la lengua y la literatura en los libros de la colección bicentenaria para primero, segundo y tercer años. Y también otros que son principios que orientan el aprendizaje de la lengua y la literatura en los libros de la colección bicentenaria de cuarto y quinto año, ¿verdad? Estos materiales están entregados en el Ministerio de Educación. No sé si ustedes los tienen, pero si no los tienen, a ustedes les va a llegar este material, porque los principios didácticos están colgados en la página web. Bueno, hasta allá están colgados en una página, colgados, fíjate, esa palabra que no me gusta de la página.
Está muy bueno porque están colgados, lo que pasa es que yo no cuelgo en esas páginas. Porque esa es otra cosa de lo que tengo que decir aquí, que cuando me toque a mí exponer, tienen que en el Ministerio de Educación facilitarme, es una petición, los videos, porque yo no soy experta en eso. Mientras yo escribo una oración, mi nieto escribe 3 páginas. Cosas del oficio. Bueno, confieso, yo soy revolucionaria, y los revolucionarios no mienten, y confieso en las verdades. O sea que soy analfabeta en esa materia de tecnología. Bueno, entonces, la experiencia, el contacto con los maestros de escuela, el contacto con los dirigentes de la educación venezolana, o sea, con viceministros, con gente así de ese tipo, con el ministro, me han señalado que una de las cosas que más ha producido ruido en relación con los libros de lengua y literatura es que nosotros hablamos permanentemente del español de Venezuela. Entonces se me han acercado maestros para decirme, profesora, pero es que en la Constitución bolivariana, en la Constitución dice castellano y no español de Venezuela. Entonces yo me voy a limitar a 2 puntos en relación con los libros de la colección Bicentenario. 2 puntos, nada más. Bueno, habrá otra cosa que voy a decir aquí, pero eso es lo que él me dijo que hablara de lo que me diera la gana y viene esa parte. Entonces, el español, ¿por qué español de Venezuela y no castellano? En el ensayo en 5º año, escogimos a 3 personas, una selección. La selección, uno que esté más cerca del joven, que lo conozca, que lo haya oído, que esté más cerca del joven en edad, nacionalmente. Y después vamos, entonces los que nosotros escogimos son Eduardo Galeano, José Martí y Simón Bolívar. Esos son los 3 que aparecen aquí en este año. No hay ideología, ¿verdad? Entonces, dice, encuentro con el texto. Voy a dar más que dar fragmentos. Lee en forma silenciosa y luego oral el siguiente ensayo de Eduardo Galeano, titulado ¿Podemos ser como ellos? Identifica las palabras cuyo significado desconozca. Entonces empieza con un epígrafe. La causa nacional latinoamericana es ante todo una causa social. Para que América pueda nacer de nuevo, hay que empezar por derrumbar a sus dueños, país por país. Se abren tiempos de rebelión y de cambio. Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja con un desafío candente sobre la conciencia de los hombres. Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Podemos ser como ellos. Voy a seleccionar nada más que varias cositas. Empieza Galeano. Los sueños y las pesadillas están hechos de los mismos materiales Pero esta pesadilla dice ser nuestro único sueño permitido, un modelo de desarrollo que desprecia la vida y adora las cosas. ¿Podemos ser como ellos? Promesa de los políticos, razón de los tecnócratas, fantasía de los desamparados. El tercer mundo se convertirá en primer mundo y será rico y culto y feliz si se porta bien y si hace lo que le mandan sin chistar ni poner pero, si no nos torcen el brazo, ¿no? Un destino de prosperidad recompensará la buena conducta de los muertos de hambre. En el capítulo final de la telenovela de la historia. Podemos ser como ellos, anuncia el gigantesco letrero luminoso encendido en el camino del desarrollo de los subdesarrollados y la modernización de los atrasados. Pero lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. Como bien decía Pedro el Gallo Torero, si los países pobres ascendieran al nivel de la producción y derroche de los países ricos, el planeta moriría. Ya está nuestro desdichado planeta en estado de coma, gravemente intoxicado
por la civilización industrial y exprimido hasta la penúltima gota por la sociedad de consumo. En los últimos años, mientras se triplicaba la humanidad, la erosión asesinó el equivalente de toda la superficie cultivable de los Estados Unidos. El mundo, convertido en mercado y mercancía, está perdiendo 15 millones de hectáreas de bosques cada año. De ellas, 6 millones se convierten en desierto. La naturaleza humillada ha sido puesta al servicio de la acumulación de capital. Se envenena la tierra, el agua y el aire para que el dinero genere más dinero sin que caiga la tasa de ganancia. Eficiente es quien más gana en menos tiempo. Otro fragmento es el precario equilibrio del mundo que rueda al borde del abismo depende de la perpetuación de la injusticia. Es necesaria la miseria de muchos para que sea posible el derroche de pocos. Para que pocos sigan consumiendo de más, muchos deben seguir consumiendo de menos. Y para evitar que nadie se pase de la raya, el sistema multiplica las armas de guerra, incapaz de combatir contra la pobreza, combate contra los pobres, mientras la cultura dominante, cultura militarizada, bendice la violencia del poder. Después de leer el texto, nosotros interrogamos al texto, porque el joven está descubriendo el texto, lo está descubriendo. Y lo ayudamos con una serie de interrogantes, pero no son interrogantes como un cuestionario, no, sino para que él piense, para que él razone. Voy a decirle algunos nada más. Por ejemplo, ¿qué significa? El autor manifiesta que nuestro único sueño permitido es una pesadilla representada por un modelo de desarrollo que desprecia la vida y adora las cosas. Estas palabras iniciales se relacionan con los temas que se plantean en el ensayo. Razona tu respuesta. ¿Qué significa que el tercer mundo se convierta en primer mundo si se porta bien y si hace lo que le mandan sin chistar ni poner pero? Reflexiona. ¿Hay ironía, mordacidad en el planteamiento del ensayista? ¿Por qué dice Galiano que nuestro planeta está en estado de coma? ¿Quiénes son los culpables de esta situación? Discute con tu profesor o profesora y tu equipo de trabajo. Elabora conclusiones. El escritor plantea varios interrogantes. En cada una de ellas se ponen en el tapete fenómenos muy graves que azotan el planeta. Analiza junto con tus compañeros y compañeras cada uno de ellos. Estas interrogantes significan para el escritor una conversación consigo mismo, contigo como lector, con los habitantes de Latinoamérica o con todos los seres humanos que habitan en el planeta Tierra, sean del norte o del sur. Argumenta tu respuesta. Analiza el siguiente texto. Para evitar que nadie se pase de la raya, el sistema multiplica las armas de la guerra, incapaz de combatir contra la pobreza y combate contra los pobres. Mientras la cultura dominante, cultura militarizada, bendice la violencia del poder. O sea, son interrogantes para los maestros, para los profesores, pero también para los muchachitos para que estudien, analicen, vean lo que está implícito en el texto literario, ¿verdad? Y después entonces hay una cosa que se llama la palabra y su tiempo, que es nosotros presentando a Galiano. Yo me estoy demorando, Rodolfo, pero yo creo que Galiano merece que nosotros hablemos de esto. Y que la gente sepa que Galiano está aquí con nosotros y está con los jóvenes de Venezuela, presente. Entonces decimos algunas cosas sobre Galiano. Entonces ahora vamos a hablar nosotros del escritor, ¿verdad? Es difícil atrapar el pensamiento de Galiano, su filosofía de vida y su amor y devoción por América Latina en breves líneas. Sin embargo, es claro que la intención del autor es descubrir la verdadera historia de nuestra tierra. Nuestra historia es una asombrosa fuente de dignidad y belleza, pero tiene otra cara de humillación y de horror, que es la que generalmente cuenta la historia oficial. Los vencedores justifican sus privilegios, imponen su memoria como memoria única y obligatoria. La historia oficial miente por lo que dice y mucho más por lo que calla. Esa última frase de Galiano textualmente. El ensayista confiesa que no es un historiador, sino un escritor, que siente el desafío de destruir un mundo de enigmas y de mentiras. La memoria está tallada en pedazos y el escritor tiene el deber de reconstruirla. La realidad latinoamericana que nos presenta Galiano es producto de investigaciones profundas,
de horas de trabajo. Cuenta, por ejemplo, que duró 8 años escribiendo Memoria de Fuego, pero también confiesa que es un cazador de voces perdidas y verdaderas, voces que andan desaparecidas por ahí. Es el vocero, entonces, de la comunidad latinoamericana. La realidad la reinventa, pues para él toda situación es símbolo de muchas otras cosas. Lo grande habla a través de lo chiquito. El universo se aprecia por el ojo de la cerradura. Las cosas pequeñas que pueden ocurrir en Montevideo, en Caracas o en Haití son lecciones que trascienden el tiempo y el espacio y permiten interpretar todo lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Por eso la conceptualiza en forma muy hermosa y original. La realidad es insuperable. Poeta de sí misma, habla con lenguaje en símbolos. Otra cosa es, dice Memoria de Fuego que esta obra no pertenece a ningún género literario, aunque le gustaría que perteneciera a todos. Alegremente viola las fronteras que separan el ensayo y la narración, el documento y la poesía. Se hace 2 preguntas muy significativas. ¿Por qué la necesidad de saber es enemiga del placer de leer? ¿Y por qué la voz humana ha de ser clasificada como si fuera un insecto? Es importante destacar que la mezcla de género es una constante en este escritor, como se puede apreciar en muchas de sus obras. Él mismo dice que en las venas abiertas de América Latina resulta un sacrilegio que él hable de economía política en el estilo de una novela de amor o de piratas. Añade como justificación que le cuesta leer las obras de ciertos sociólogos, políticos, economistas o historiadores que escriben en código. Una cosa muy importante para los intelectuales venezolanos. Considera que el lenguaje hermético no siempre significa profundidad. Puede esconder una incapacidad de comunicación elevada a la categoría de virtual intelectual. Por eso llama al pan pan y al vino vino, como hace su paisano Mario Benedetti, o al pan pan y a la tierra tierra, como dice Mario Piriseo y Ragori. Estoy abusando de usted. Hay cosas que podemos hacer y otras cosas. No le vale. Hay cosas que podemos hacer que no dependen del dinero, ni lloverán del cielo, ni las proporcionará el gobierno. Estas cosas nacerán de la gente y sobre todo de la gente joven, si a la gente se le despiertan las ganas de hacerlas. Pueden ser cosas chiquitas que no caben con la pobreza, ni nos saquen del subdesarrollo, ni socialicen los medios de producción, pero quizás desaten la alegría de hacer y la conviertan en actos. Actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única forma de probar que la realidad es transformable. Cito, la energía creadora se desarrolla haciendo y haciendo juntos. La militancia juvenil no languidece por falta de ganas, sino por falta de acción. ¿Hasta cuándo vamos a seguir ofreciendo tristeza a los tristes? ¿Hasta cuándo vamos a seguir vendiendo arena en el desierto? Termino ahora, pero voy a leer una cosa. Siempre que alguien habla de los nadies, y fíjense ustedes la importancia de esta, que parece un poema, o no sé, pero los nadies. Sueñan las pulgas que comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueve de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznitas cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablen de idiomas sino dialectos, por eso no uso la palabra dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número,
que no figuran en la historia universal, sino en las crónicas rojas de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata.